Bueno, si os parece, comenzamos. Buenos días a todos y gracias por venir. Creo que todas las sesiones son importantes y son especiales, pero esta es especialmente relevante. Creo de verdad que es un honor el que vayamos a tener con nosotros a Ángel Carracedo, al profesor Carracedo. Yo siempre a los resis os digo que pues, la investigación tiene muchas cosas buenas, pero que lo más importante es que te rodeas y te permite conocer a gente muy lista. Gente muy lista y muy interesante. Yo creo que Ángel es el máximo exponente de eso. Ángel es médico, se formó en Santiago y hizo el MIR, quedó el número 3. Quería hacer genética y no había genética y no cogió plaza. Debe ser uno de los MIRes que ha quedado mejor y que no ha cogido plaza. Tras ello se fue a Suecia y hizo genética en Suecia, en Uppsala. Luego volvió y estuvo trabajando durante 10 años en el ámbito de la genética forense y desde hace 30 años formó el Centro Nacional de Genotipado en Santiago de Compostela. A día de hoy tiene a su cargo a más de 180 personas trabajando y es el centro nacional más importante. Sus méritos de investigación son incalculables. Tiene más de 1000 artículos científicos publicados en las mejores revistas. Es editor jefe de las mejores revistas de sus áreas. Ha participado en 20 proyectos europeos, que seguramente son más proyectos europeos que los que ha participado la Comunidad de Cantabria, toda la Comunidad de Cantabria. Es doctor honoris causa por más de 10 universidades de nuestro país. En el próximo julio le darán el doctorado honoris causa aquí en la Universidad de Cantabria. Y trabaja también en una plataforma de desarrollo de fármacos con la que hemos tenido la oportunidad de colaborar para desarrollar algunas terapias centradas en ELA. Y tiene una infinitud de muchísimos más méritos que sería imposible reseñar y resumir aquí en un minuto. Como resultado de todos ellos, pues este año le han propuesto para el Premio Príncipe de Asturias. Y además de todo esto, pues es muy buena gente y le gusta mucho la pesca y el submarinismo. Nada más. Muchas gracias, Ángel, y te dejamos. Pues muchas gracias, Javi, y buenos días a todos. La verdad que estoy encantado de estar con vosotros. Mira, hay un trastorno que se llama catatimia, que es la deformidad de la realidad por el afecto. Esto es lo que le pasó a Javi. Bueno, deciros que para mí es como de la familia y yo estoy ya encantado de estar con él y encantado de estar con todos vosotros. Y yo normalmente, la verdad que me cuesta trabajo hablar tan temprano y hablar tan quieto. Pero bueno, lo voy a intentar. Normalmente sí me gusta mucho hablar alrededor de la gente y con la gente. Pero voy a tratar de contaros en 3/4 de hora, daros unos conceptos generales de lo que es la medicina personalizada o medicina de precisión, de por qué está suponiendo un cambio tan importante en medicina. Mi idea es básicamente contaros en qué consiste, cuáles son sus retos y también contaros un poquito los proyectos de implementación en España y a nivel europeo de lo que es la medicina personalizada, que es lo que se llama el programa IMPACT y el programa de 1 millón de genomas. Y después, si hablamos, es lo que más me gusta. Ya sé que saldréis todos corriendo para las consultas, pero si alguno después tiene alguna idea y quiere hablar de lo que sea y quiere quedarse a tomar un café, yo feliz. Y nada, la verdad que también encantado de que hagáis estas sesiones y ver también a personas tan queridas como Javi y Leire tan felices aquí, pues a mí me da mucha alegría. Veo que sois un hospital acogedor y con un ambiente maravilloso. Mirad, medicina personalizada, ya lo entendéis el concepto, es algo que no es nuevo y lo intentó hacer la medicina toda la vida. Es intentar buscar el tratamiento más apropiado para la persona apropiada o para el grupo de personas apropiadas. Básicamente consiste en personalizar tratamientos, hacer fármacos que funcionen bien en un grupo de personas que tenemos que identificar. Y las tenemos que identificar con biomarcadores. Biomarcadores es cualquier cosa que se pueda medir. Por ejemplo, la glucemia es un biomarcador de diabetes. Pero la mayor parte de los biomarcadores que tenemos en medicina personalizada son genómicos. Son biomarcadores que tienen que ver con el ADN o con el ARN,
y por lo tanto también viene ligado al diagnóstico. Tenemos que identificar ese subgrupo donde ese fármaco funcione mejor o que ya haya sido diseñado para un subgrupo. Pero hay un aspecto muy importante y de mucho futuro próximo, enorme, en medicina personalizada, que es la prevención personalizada. La medicina personalizada es algo progresivamente caro. Si tú tienes que desarrollar un fármaco y tienes que repercutir el desarrollo del fármaco, que cuesta más de 1.000 millones de euros, en un grupo reducido de pacientes, los fármacos son cada vez más caros. Y eso es muy difícilmente sostenible. Y entonces la idea es, vamos a invertir en prevención. Vamos a identificar quién esté a riesgo de una enfermedad con medidas terapéuticas o medidas de modo de vida, de estilo de vida, de alimentación, de deporte, de lo que sea, podamos retrasar eso o evitarlo. Y no penséis que esto es un problema, este boom de la medicina personalizada actual, que viene de la academia, viene de la industria farmacéutica, con la que yo ahora trabajo mucho. Y yo precisamente cuando estuve en la Agencia Europea del Medicamento, que estuve unos años allí aprendiendo mucho, la verdad, me di cuenta de que las farmas tenían varios problemas. Las grandes farmas, pero uno de los problemas que tenía es que le costaba muchísimo más trabajo poner un fármaco en el mercado. No porque fuese más caro producir un fármaco, no ha aumentado el coste de producción de un fármaco, ha disminuido. Pero el número de fármacos que se aprueba es cada vez menor, porque volvemos sobre ideas anteriores. Y antes los fármacos se caían muy pronto en primeras fases clínicas, en fases 1 y 2, porque el problema casi siempre era farmacocinética impredecible. Pero ahora los químicos son capaces de hacer cualquier molécula, hacerla lo que se llama drogable y modificarla y que no tenga este problema. Los fármacos ahora se caen en fases muy avanzadas que ya se ha gastado mucho dinero por un problema de eficacia. Un fármaco solo se aprueba cuando es más eficaz o menos tóxico que lo que hay en el mercado, si no, no te lo aprueba la agencia. Y si no tienes un problema, si no consigues más eficacia, hemos llegado como un plató de eficacia de un fármaco de primera línea terapéutica del 58%. No sé si sabíais que la eficacia no era más alta que esto, que resulta muy difícil de subir. Entonces a la industria farmacéutica se le ocurrió, sí, ¿por qué en vez de, si este fármaco no nos lo aprueban, pero si nos lo aprueban para un subgrupo de pacientes que podamos identificar donde ese fármaco funcione mejor, ya hemos salvado el fármaco? Y esta es la idea. Por eso desde el desarrollo de los fármacos, ahora desde el principio ya se liga a biomarcadores. Porque en caso de que falle para todos, por lo menos que le funcione para un subgrupo. Las farmas piensan menos en efectos adversos, pero es un problema también inherente al desarrollo de los fármacos. No sé si sabéis, y no solo es cáncer, que se muere mucha más gente por reacciones adversas directas a fármacos que por accidentes de tráfico. Supone entre la cuarta y sexta causa de muerte en países desarrollados, pero es inevitable porque también curan. O sea, en términos de eficacia, ya creo que compensa. Pero esto es debido a lo que en su momento llamé la paradoja del desarrollo de los fármacos modernos, porque un fármaco se aprueba en ensayos clínicos en poblaciones, pero los médicos tratamos personas que varían individualmente. Mi padre se podía tomar un antiinflamatorio con chorizo, pero yo si lo huelo, si no me tomo un omeprazol, a mí me duele el estómago. Variamos, tenemos variación individual, porque es un poco la ley de la vida. Pero el problema de la falta de eficacia viene de otro lado, y es la heterogeneidad de la enfermedad. Todas las enfermedades son heterogéneas. Hasta la enfermedad más que os penséis que es más precisa es heterogénea. Imaginaros una enfermedad mendeliana, retinosis pigmentaria, que es una degeneración del epitelio pigmentario de la retina, que todos tienen un electroretinograma típico. Son más de 150 enfermedades distintas, porque son más de 150 genes distintos implicados, completamente diversos, que hacen funciones diversas y que van a tener todas tratamientos específicos. Imaginaros entonces una enfermedad común. El problema es que yo creo que nos hemos confundido mucho históricamente en lo que es el concepto de enfermedad. Lo hemos ido complicando y lo hemos mezclado mucho con síntoma y signo. Esto nos ha pasado. Si yo os pregunto ahora qué es la fiebre, una enfermedad, un síntoma, me decís un síntoma. Y si digo qué es la hipertensión, qué es la diabetes, qué es la esquizofrenia, qué es la artritis, me decís enfermedad o síndrome. Y digo yo, ¿y por qué? La fiebre es que te aumenta la temperatura, la diabetes que no controlas la glucemia, la artritis es color, como decimos en medicina, color, dolor y rubor en una articulación, o algo así.
Veis que son todos signos y síntomas, realmente. Ahora imaginaros que penséis que la fiebre es una enfermedad. Vosotros cuando decís que la fiebre es un síntoma, cuando decimos esto, es porque intuitivamente sabemos por una vez alguna etiopatogenia de la fiebre. Y decimos el síntoma de una infección. Por eso decimos que es un síntoma. Pero una fiebre te la puede producir una reacción inflamatoria, una vacuna, una reacción inmune, los psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas. Ahora imaginaros que pensáis que es una enfermedad y que, y que sabéis la causa. Y la tratáis todas las fiebres con un antibiótico de amplio espectro. Vuestra eficacia terapéutica nunca puede superar el 25% por más que hagáis, porque la fiebre son otras muchas cosas. ¿Entendéis? Este es el problema. Necesitamos, por lo tanto, estratificar la enfermedad. Este es un concepto importante que significa dividirla en grupos, si podemos, por sus causas, pero por lo menos por grupos tratables. Y esto que os he contado es el concepto de medicina personalizada. La enfermedad es heterogénea, toda enfermedad es heterogénea. Si queremos tener más eficacia, no tenemos otra manera que intentar dividirla en grupos, donde los medicamentos funcionen mejor o diseñados para esos subgrupos. La enfermedad también, ya os adelanto, que siempre es genética y ambiental. A veces más genética, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, a veces más ambiental, por ejemplo, la casi totalidad de los cánceres. Pero es siempre compleja, siempre heterogénea. Y por otra parte, y esto tiene que ver más con los efectos adversos, pero también con la eficacia, nosotros cuando tomamos un fármaco, recibimos un tratamiento, tenemos variación individual. Por ejemplo, cambiamos mucho en proteínas transportadoras, en enzimas metabolizadores sobre todo, en variantes en receptores. Entonces los fármacos individualmente no nos funcionan igual. Y estaría muy bien tener biomarcadores también que nos identificara quién puede hacer un efecto adverso y quién responde. ¿No os parece? Y esto es un poquito la idea o el concepto de medicina personalizada. Necesitamos biomarcadores y la gran mayoría de los biomarcadores que tenemos hoy día para todo esto que os estoy contando, para estratificar la enfermedad o para identificar la respuesta a fármaco, se hace con biomarcadores genómicos, aunque en el futuro va a haber otros muchos biomarcadores. Una parte muy importante para que entendáis también todo el proceso de medicina personalizada tiene básicamente 3 fases. Uno es de discovery, de descubrimiento, de investigación. Tengo que descubrir esos biomarcadores. Segundo, yo descubro un biomarcador, por ejemplo, de uno que hicimos nosotros, de radiotoxicidad por radioterapia. Esto ya lo puedo emplear en la clínica. O uno de una respuesta a un fármaco, o de un efecto adverso a un fármaco. ¿Lo puedo emplear? No. Hace falta validación y, en el caso del fármaco, aprobación regulatoria. Es decir, que la agencia del medicamento lo apruebe y en su ficha técnica venga la indicación de ese biomarcador. Y el tercero es de traslación. Si yo invento un biomarcador, está en ficha técnica, pero nadie me lo hace. Es más, que ni siquiera sabes que hay que hacerlo, entonces tengo otro problema. En España normalmente trabajamos mejor la fase de descubrimiento porque hay muchos proyectos de investigación. Y trabajamos mucho peor la fase de validación, aprobación regulatoria y muchísimo peor la fase de traslación. En la fase de descubrimiento y también de aplicación, hay 2 tecnologías que fueron básicas para la identificación de estos biomarcadores genómicos. Una es lo que se llama la secuenciación de nueva generación. Esto lo voy a dejar aquí porque voy a controlar el tiempo. Porque como me pongo a hablar, la cagasteis. Mirad, yo no sé si sabéis, sé que se da muy poquita genética, y entonces os tengo que introducir algunos conceptos básicos. Pero toda la genética es muy fácil. Tenemos básicamente un libro de instrucciones muy grande que es el ADN, que se copia un libro más pequeño que es el ARN, que es un libro tal cual de instrucciones. Las instrucciones son genes, tenemos aproximadamente unos 22.000 genes que pueden hacer multifunción algunos y otros tienen funciones específicas. Y ¿sabéis el proyecto Genoma Humano? Bueno, leer este libro fue imposible hasta que un señor muy sabio que se llamaba Sanger descubrió una técnica para poderlo leer que se llama secuenciación. Para poder leer ATCG, ATCG, TTTA, CTTT.
Esto supuso una revolución importantísima. Sanger, que era una persona extraordinaria, humilde, y yo para mí, mi científico de referencia, por ello le dieron su segundo premio Nobel de Química. La única persona que llevó 2 premios Nobel de Química. Otra gente los llevó de 2 cosas, como Marie Curie, pero de Química 2 él solo. Y la verdad que hizo un descubrimiento impresionante, porque la técnica de Sanger todavía se sigue utilizando y es el gold standard en todos los laboratorios del mundo, casi 50 años después. Y esto posibilitó que se pudiese hacer el proyecto Genoma Humano en el año 90, en los años 90. Se tardó 12 años en tener el libro del genoma humano. Ahí está la clave de la vida, la clave de la enfermedad, la clave de todas las vidas, porque el diseño de la vida en la Tierra está en esa molécula. Imaginaros que era importante la clave del cáncer, la clave de todo. La clave del componente genético de la enfermedad, que supone aproximadamente un 50% del total de la enfermedad. Entonces, este descubrimiento fue impresionante. Pues imaginaros que el proyecto Genoma Humano fueron 12 años, de 1990 al 2002, para tener el libro del genoma, porque es un libro más grande que este hospital. Y había que secuenciar hoja a hoja. Hace unos 8 años o 10 años apareció una técnica que se llama secuenciación de nueva generación, más propiamente secuenciación paralela masiva, que está basada en otra tecnología completamente distinta, pero que te permite secuenciar tomos enteros, un montón de genes a la vez, que se llama hacer un panel, el exoma, que es la parte codificante del genoma, o el genoma completo. En laboratorios como el mío hacemos hoy día muchos genomas al día. Lo que costó miles de millones de euros y miles de científicos para hacer un genoma, ahora lo hacemos volando. Y a unos costes increíbles, porque imaginaros que un genoma entero, en coste, si excluyes el trabajo de los bioinformáticos, te vale 600 euros, 300 de química y 300 de computación. 300 de meter esa información en un centro de supercomputación. O sea, si lo quieres almacenar, si te quieres quedar con él. Y son tecnologías que evolucionan muy, muy deprisa, que cada vez tienen más throughput, son más caros los aparatos, pero más barata la química, que implica también bioinformática. Hay que analizar una información muy compleja y que implica también computación y capacidad de computación. La secuenciación de nueva generación, donde quizá más impacto tuvo, fue en varias áreas. La primera es en enfermedades raras. La enfermedad rara sabéis que es una enfermedad básicamente genética, mendeliana. Tenemos tantas enfermedades raras realmente como genes tenemos, que tenemos 22.000, aunque catalogadas están unas 10.000, pero tenemos tantas como genes tenemos. Y aunque son raras en sí mismas, enfermedad rara es un concepto de frecuencia. Una enfermedad rara es que tiene una frecuencia inferior a 1 por 2.000. Pero en conjunto suponen aproximadamente un 8% del total de la enfermedad. Está aumentando de forma continua por estratificación de la enfermedad común. Imaginaros, por ejemplo, el autismo es una enfermedad, es un problema, un trastorno muy frecuente. De hecho, ahora la frecuencia es 1 por 50 recién nacidos actualmente, que aumentó muchísimo. Y esto es una enfermedad común, un trastorno común. Pero ahora son más de 150 enfermedades raras, porque hay más de 150 genes de autismo que podemos identificar y que son muy importantes para el diagnóstico de estos niños que lo padecen y para las familias. Veis que la enfermedad común la dividimos en enfermedad rara, por eso cada vez hay más enfermedad rara. Es un poco consecuencia de la medicina personalizada. Hay un consorcio internacional de enfermedades raras que se creó entre todo lo que es, bueno, todos los países del mundo actualmente. Este era yo cuando era jovencito, Javi, aquí en Reykjavik, cuando se creó el consorcio. Esto fue entre Estados Unidos primero y Canadá y Europa. Y los objetivos del IRDIC para el 2027 son que el 90% de las personas que tengan una enfermedad rara sean diagnosticadas en un año a partir de los síntomas. Aquí en España tenemos una media de aproximadamente 4 años. Y yo dudo que este objetivo lo consigamos. Porque creo que no por un problema de secuenciación ni nada de eso, por un problema estructural, por un problema de formación, por un problema de que no hay genética clínica todavía como especialidad. Es el único país del mundo que no la tiene. En Europa el anterior fue Portugal en el año 1997. Y también no está metida primaria en un proceso
de asesoramiento genético e identificación. Entonces, hay un problema estructural que yo creo que este objetivo aquí no se cumple. Sí me parece más factible un segundo objetivo del IRDI, que es que haya tratamiento en el 2027 para 1.000 enfermedades raras. En este momento hay para unas 150. Pero los avances en terapia génica y celular, la disminución de los requerimientos regulatorios y el hecho de que la gran farma haya entrado a saco en el juego de buscar terapias para enfermedades raras, este objetivo sí que me parece absolutamente conseguible. Lo que no sé es cómo va a pagar el sistema de salud fármacos que valen, por ejemplo, para atrofia muscular espinal, 300.000 euros o 400.000 euros. No sé por qué va a venir para todo. Y entonces esto sí que es otro tema. Bueno, deciros que también un problema grande del diagnóstico de la enfermedad genética es un problema estructural. En este momento hemos ido evolucionando cada vez. Antes íbamos gen a gen y por eso tardábamos mucho y no se encontraba nada. Ahora se pasó después a hacer paneles de genes, grupos de genes. Ahora ya prácticamente no hacemos nada de paneles de genes, hacemos todo exomas, porque el coste es aproximadamente igual y te queda hecho si no encuentras nada. Y todo es exomas, y en el futuro próximo seguramente será todo genomas completos. En química cuesta más barato hacer un genoma completo que hacer un exoma. Solo que necesita más bioinformática. Y el problema no está ni en la generación de secuencias, ni tampoco está en el tema de la bioinformática. Los bioinformáticos lo que hacen es un análisis y una priorización de las variantes que pueden ser la causa de un problema. Por ejemplo, de una ceguera o de una arritmia o de un problema renal. El problema está en la interpretación, en que te tienes que meter en la historia clínica, mirar si esas variantes corresponden con el fenotipo, y los sistemas de data mining de historia clínica no funcionan todavía. Y lo que estamos ahora intentando es hacer lo que se llama campos HPO, o sea, que cuando un clínico nos pida las cosas, nosotros en Galicia lo tenemos todo centralizado. Todo lo que os voy a contar, toda la medicina genómica, está centralizada en una unidad única del Servicio Gallego de Salud, que fue la que Xavi os contó que dirijo yo y que creé hace muchos años. Lo que nos importa mucho es que los clínicos nos manden campos HPO, que es lo que se llama Human Phenotype Ontologies. Yo, si queréis, es muy importante estar entrenados en cómo hacer HPOs. Y hacemos cursos gratuitos todos los meses. Desde Impact o desde el CiberAir, estamos haciendo cursos continuamente. Yo, si queréis, también os dejo un contacto porque esto mejora muchísimo el diagnóstico. Te quitas muchísimo tiempo. Y el segundo campo donde tuvo un impacto enorme es el cáncer. El cáncer de la mano, fundamentalmente, el cáncer es básicamente un problema de mutación somática. Aparece una mutación somática en una célula que, por ejemplo, afecta un oncogeno, un gen supresor tumoral o un gen de muerte celular. La célula no se puede morir y reproduce el esquema de la vida, empieza a tener mutaciones para sobrevivir, que se van seleccionando clonalmente. Un proyecto internacional, dos proyectos muy importantes, en uno participó España, que fue el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer, permitió identificar el espectro de las mutaciones de todos los cánceres. Los países se dividieron los cánceres por cáncer. España cogió la leucemia linfocítica crónica. Entonces, cánceres, por ejemplo, muy malos, como un melanoma, tienen más de 100.000 mutaciones. El análisis bioinformático computacional de las mutaciones nos permitió identificar los drivers, por dónde surgía el tumor, los drivers de muchos problemas y también los drivers después de que se da la quimioterapia y hace un relapse. Es unido a avances en anticuerpos monoclonales y también pequeñas moléculas, permitió hacer en cáncer lo que se llaman targeted therapies, terapias dirigidas, que aumentó muchísimo la supervivencia en cáncer en segunda línea. Y esto ha sido una gran revolución, que ahora todavía con lo que es todos los avances en inmunoterapia, con CAR-T y todo esto, pues es un poco lo mismo. Si os fijáis muchísimo en cáncer en segunda línea, es hacer un espectro de mutaciones para saber si algún anticuerpo le va bien. Y esto ha sido una revolución muy grande en cáncer. Pero la estratificación de la enfermedad común partió de otro tipo de aproximación, que es lo que se llaman estudios de asociación de genomas completos.
Mirad, lo que os he contado vale súper bien para enfermedad rara y para cáncer, para problemas funcionales de los genes. Pero yo sí quiero saber qué está detrás de la cefalea, o qué está detrás de la artritis, o qué está detrás de cualquier cosa. Eso es ultra complejo. Son miles de genes que influyen un poquito y que interaccionan con el ambiente. Y muchas veces ni siquiera lo voy a encontrar haciendo una secuenciación, porque no hay nada que esté mal. Es variación común que todos tenemos. Entonces, averiguar qué es lo que hay ahí detrás para poder hacer medicina personalizada, hay que hacer otra aproximación, que es lo que se llaman estudios de asociación. Básicamente consiste en coger dos grupos de individuos y esto es aplicado a toda la medicina. Por ejemplo, gente que tiene cefalea y gente que no. Por ejemplo, COVID, que es asintomático, y COVID severo, que es un estudio que han participado algunos también aquí. Gente que hace tromboembolismo con un COVID y gente que no. Lo que queráis. Gente que responde a un fármaco y gente que no. Lo que queráis. Es hacer dos grupos. Y en ellos, en estos dos grupos, no analizamos todo el genoma, no leemos el libro. Analizamos una letra por cada página del libro. Sabéis que en genética no se transmiten las letras, se transmiten bloques de páginas, es lo que se llama ligamiento. Y un proyecto internacional identificó las letras que te permiten identificar esos bloques de página. Por lo tanto, tú no tienes que hacer todo el libro. Te basta con hacer 1 millón de letras que fueron identificadas. Esas letras son polimórficas, tienen variaciones. O sea, hay gente que somos, por ejemplo, tenemos una A, una T y gente que tiene una G. Son las que se analizan. Se llaman SNPs, variantes nucleotídicas polimórficas simples. Imaginaros, por ejemplo, un SNP en cromosoma 1 que tiene dos alelos, el alelo T y el alelo G. Y esto imaginaros que es gente que tiene COVID asintomático. Este es un SNP, ¿veis? Y esto es COVID severo. Veis claramente que la gente que tiene el alelo T, casi todos son asintomáticos, y la gente que tiene el alelo G, casi todos son severos. Claro, si esto os da significativo estadísticamente, pues decir, mira, aquí hay algo. En este gen o en este lugar, aquí hay algo. Pero es que además la gente que tiene el alelo G tiene 5 o 6 veces más riesgo de tener un COVID severo. Aquí lo habéis entendido súper bien. Esto se llama hacer un GWAS, un Genome Wide Association Study, un estudio de asociación de genomas completos. Pero claro, en un caso como el que os conté, que tienes una diferencia tan grande entre casos y controles, es fácil, pero si el riesgo relativo es muy pequeñito, es 1,1 o 1,2, o sea que prácticamente es igual casos que controles, tú para probarlo necesitas Ns muy altos. Y entonces en todo el mundo hay consorcios de todo, de todo. Si no hay un consorcio para algo, hacerlo. Porque aparte de hacer una contribución a la medicina, podéis, podéis mejorar todo. Pero hay consorcios, os digo, para casi todo, no para todo. Es simplemente observar, decir, ¿qué me interesa ver diferencias? Pero necesita siempre, a veces, decenas de miles de individuos o más. Y porque básicamente lo que hacemos es esto. Hacemos casos y controles, hacemos el millón de SNPs, ¿veis? Y esto es lo que veis aquí abajo, se llama un Manhattan plot. Esto que veis aquí en colorines son los cromosomas. Y aquí todos son el millón de SNPs, pero aquí están tan juntos que están compactos. Se ven los colores compactos de tan pegados que están los puntos. Y esto es el valor de P de diferencias entre casos y controles. ¿Veis cómo aquí cada puntito es un SNP? En este cromosoma 9 hay muchísima diferencia, o sea, hay 10 a la menos 14. O sea, dices, esto está asociado con seguro con esto. En GWAS, tener lo que llamamos un hit, algo probado por convención, lo consideramos cuando el valor de P es inferior a 5 por 10 a la menos 8. Diréis, esto es brutal. Esto no es una cosa científica, es algo que los top journals, Nature o Science, te ponen para publicar. Porque si no, ni te lo consideran. Pero si lo tienes, ya te lo publican. Porque lo que quieren es que sea cierto, que me corten la cabeza si no es cierto. ¿Entendéis? Básicamente. Y así se han encontrado, se hacen de todo. Hay consorcios, por ejemplo, grandísimos. Solo de adiciones para drogas, se acaba de publicar un artículo de 1.400.000.
El PGC, un consorcio de psiquiatría, tiene más de 2 millones de personas. Los hay más pequeñitos y también siempre súper útiles. Y así se identificaron la mayor parte de los biomarcadores que están permitiendo estratificar enfermedad común. Y también la mayor parte de los biomarcadores de respuesta y efectos secundarios a fármacos. Si tú coges, yo qué sé, le das uno que se hizo, simvastatina a un paciente y hace toxicidad muscular, con 50 ya averiguas cuál es el biomarcador. Personas, no te hace falta a veces Ns tan altos. El identificar estos SNPs, estos genes asociados a la enfermedad, han permitido, como os digo, entender ideas etiopatogénicas completamente nuevas de la enfermedad. Por ejemplo, un trabajo que publicamos nosotros en un consorcio con otros grupos de esquizofrenia, vimos que todos los genes relacionados con esquizofrenia, la mayor parte, tenían que ver con la inmunidad. ¿Quién podía suponer? Y ahora hay ensayos clínicos en esquizofrenia con reguladores de inmunidad. ¿Quién podía suponer que la esquizofrenia era básicamente un problema de autoinmunidad? O por lo menos una parte de las esquizofrenias, porque es algo tremendamente complejo. Pero están permitiendo ahora una revolución que yo creo que esto es el futuro casi inmediato de la medicina y por eso os lo quería hablar, que es la predicción de riesgo de enfermedad común. Un artículo muy revolucionario en Nature Genetics que cambió mucho la perspectiva fue cuando se vio que con ya lo que habíamos hecho con todos estos IWAS, la identificación, la predicción de riesgo de una enfermedad, de algunas enfermedades comunes era por lo menos tan buena como lo que hacíamos para diagnosticar enfermedad mendeliana. Hacer esto se llama hacer estimas de riesgo genético o estimas de riesgo poligénico. Es calcular tu riesgo genético, que unido a otros riesgos que se conozcan, epidemiológicos o ambientales, te permiten calcular cuál es el riesgo de una enfermedad. O sea, anticiparte al problema. Imaginaros un individuo, esto que veis en colorcitos son los SNPs, en rojo significa mucho riesgo, verde poco riesgo. Tú puedes coger pues, los SNPs más asociados con el tracto y definir cuál es un riesgo genético global. Y eso define que súper bien. Mirad, por ejemplo, para enfermedad coronaria, el riesgo genético que puedes conseguir es altísimo. Mirad, para COVID, para severidad para COVID, que ahora publicamos un artículo de esto, el riesgo calculado tiene una U que es el área debajo de la curva. O sea, 50% no predices nada, 1 predices de todo, es el 82%. Predices bastante bien severidad para COVID. Esto a lo mejor de mujer que es intensivista les viene muy bien para poderse anticipar a los problemas que puede haber. Y esto empieza a ser para todo. Bueno, os voy a hablar un poquito en lo que se refiere al fármaco. Ya os adelantaba también. Que los biomarcadores de respuesta o efectos adversos a un fármaco tienen que venir refrendados, tienen que venir aprobados por agencias regulatorias. En tanto la EMA como la FDA, todas tienen grupos de trabajo de medicina personalizada, de farmacogenómica, que se encargan de validar los biomarcadores que proponen habitualmente las farmas. En Estados Unidos también los grupos académicos. En este momento deciros que aproximadamente en el 50% de los fármacos que tenemos tienen indicaciones farmacogenéticas, un 20% obligatorias, un 30% accionables. Quiere decir que no son obligatorias, pero que sería útil hacerlo y que tienen coste-eficacia. Yo para esto es importante que aprendáis, y yo el que quiera aprenderlo os lo enseño en 5 minutos, a utilizar una herramienta muy buena que creo que es la del consorcio americano, que creo que es la mejor, que se llama, os metéis aquí, donde pone FastJKB, y ponéis farmacogenética clínica, Clinical Pharmacogenetics, y veis EMA y FDA, clicáis por principio activo el medicamento y veis si ese medicamento tiene indicaciones o no, que puede ser obligatorio, recomendado, accionable o informativo. Informativo no hay que hacerlo, pero si es requerido, si es obligatorio, desde luego, si no es una irresponsabilidad no hacerlo.
Por ejemplo, os metéis en Abacavir y dice obligatorio. Es la primera que viene en la lista porque es porque la gente que tiene un HLA determinado puede tener un Steven Johnson. Normalmente obligatorio es que si no lo haces se puede morir el paciente. Y esto es importante saberlo utilizar, porque si no, no vais a estar al día. Casi cada mes se aprueba un biomarcador. Y en este momento hay indicaciones para aproximadamente 900 principios activos. De esto os hablaré un poquito después también, pero deciros que un reto importante es la traslación de todo lo que hay ya. Lo estamos trasladando todo lo que hay. En algunas cosas sí. En cáncer bastante bien, aunque estamos siendo claramente guiados por las empresas farmacéuticas. En cáncer sí, porque normalmente las compañías farmacéuticas, como os digo, ya han diseñado medicamentos específicos ligados a biomarcadores. A nadie se le ocurre hoy día dar trastuzumab, Herceptin, sin antes ver si esa persona sobreexpresa ER2. O a nadie se le ocurre dar un inhibidor del PAR o la PARIP, por ejemplo, para cáncer de mama, sin ver si tiene una mutación en BRCA o en genes reparadores. Hay muchos fármacos ya que son específicos y otros que se han encontrado. Por ejemplo, en segunda línea de cáncer colorectal se emplea mucho anti-EGFR, pero si tiene mutaciones en KRAS, que son el panitumumab o el cetuximab, ya no se le puede dar porque son ineficaces, solo da toxicidad pero no da ventajas. Esto sí que se hace. Pero no os penséis que se traslada ni siquiera en cáncer todo, lo que no promociona una farma. Por ejemplo, 5-FU y capacitabina, que es su precursor, son quimioterápicos que se emplean muchísimo para todo. Desde hace tiempo había un biomarcador obligatorio que era el DPID, un metabolizador de ese gen. 1%, 2% de los pacientes que tienen una variante determinada tenían toxicidad. Tuvo que ser la Agencia Española del Medicamento que puso un warning y lo dijo para que de repente se empezara a hacer. Ahora tenemos muchísimos casos de DPID en el laboratorio, pero hasta ese momento no. Pero mirad otra cosa, por ejemplo, UGT1A1, cuando das, aquí en primera línea de cáncer colorectal se suele dar Folfox o Folfiri. Folfox es 5-FU y oxaliplatino y Folfiri es 5-FU y irinotecan. El irinotecan es obligatorio hacer UGT1A1 porque le pasa como el DPID, obligatorio. A mí solo nos lo pide en Galicia, Orense, ningún otro hospital. Y digo yo, pero que te da ganas de montar un gabinete de responsabilidad profesional. Porque, bueno, y si esto os digo que pasa todavía en cáncer, donde quizá en este momento, aunque se emplea mucho, quizá en este momento en cáncer el principal problema es cartera de servicios, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Hay un caos en esto en España. Pero quizá el campo que más se podría beneficiar es sin duda psiquiatría. No es que en psiquiatría haya muchos biomarcadores que sean obligatorios, algunos sí, Por ejemplo, pimocida es obligatorio y lo emplean muchísimo los médicos, muchos médicos para todo, un antidepresivo. Es obligatorio, hay que hacer un CIP en ficha técnica. Pero es la que más se beneficiaría porque la mayor parte de los fármacos que se emplean en psiquiatría están metabolizados por CIPs y por el CYP2D6 concretamente. Y hay gente que metaboliza todo muchísimo y gente que no lo metaboliza. Y esto se puede hacer. Son análisis que cuestan unos pocos euros, nada más, menos que una radiografía. Nosotros lo que hemos hecho en Galicia ha sido un plan de introducción de implementación de la farmacogenética en psiquiatría, de modo que en 2 áreas sanitarias, que son Santiago y Vigo, todos los pacientes que reciben fármacos de POT para risperidona y paliperidona, se les hace un análisis farmacogenético antes. Y también todos los niños ingresados en las unidades de psiquiatría infantil, antes de entrar, tienen un análisis farmacogenético hecho, para que no tengan que los psiquiatras que ensayar con dosis, sino que puedan ir a tiro fijo y que puedan sobre todo prevenir interacciones. Bueno, hay que trabajar también en modelos organizativos. Esto sí que es muy importante. Puedes tener un biomarcador, puede estar en ficha técnica, pero si no lo tienes, si no lo sabes pedir, si no lo puede pedir un médico de primaria, si no sabes a quién pedirlo, si en 48 horas no lo tienes en la historia clínica electrónica, de modo que tenga que tener utilidad,
¿De qué te vale todo? Hay que trabajar en organización y hay muchos esquemas posibles. Dependiendo de la estructura, en España es muy diferente de una comunidad a otra. En Galicia es un modelo ultracentralizado, en otros sitios puede ser más disperso. Lo que sí es que hay que establecerlos y establecer los flujos y ya después veremos cuestiones de coste-eficacia de unos sistemas y otros. Pero esto hay que hacerlo. Y también, sobre todo, educación. Tenemos un déficit formativo en genómica que es brutal. Algo que es la mitad del currículum de Oxford hoy día o Cambridge o cualquier universidad, aquí en las facultades prácticamente no se da. Nuestros informes genéticos de enfermedades raras ni los entienden la mayor parte de los clínicos. Yo tengo que hacer asesoramiento genético hasta por las noches, aparte de consulta a pacientes desesperados que no han entendido nada. Solamente está organizado un poquito la consulta de cáncer hereditario, pero no el resto de las enfermedades. Y el cáncer hereditario supone menos del 5% de toda la patología hereditaria. ¿Qué pasa con el resto? ¿Quién les organiza el seguimiento a pacientes o niños que tienen autismo, pero que pueden tener también arritmias, epilepsias, 20.000 cosas? Y que lo podías predecir y anticiparlo. Os decía también que el futuro pasa por la integración de biomarcadores. En este momento yo os hablé de biomarcadores genómicos, pero también cada vez va a haber más biomarcadores, hay ya marcadores epigenéticos de metilación, hay biomarcadores, va a empezar a verlos, ninguno aprobado todavía de metabolómica, pero los habrá, de proteómica, los habrá. El futuro va a pasar por la integración de biomarcadores, pero no penséis que esto es fácil. Y primero recordaros de las fases. Primero hay que descubrirlo, pero después hay que validarlo. Y esta es una fase que es muy importante. No puede ser uno que diga, lo inventé, lo voy a trasladar. No. Tiene que tener validez fundacional y validez en la aplicación. La integración no es fácil. Yo creo que en el futuro vamos a trabajar con apps, pero y muy ligado todo lo que os digo, integrado a inteligencia artificial, pero no penséis que esto no es nada fácil y queda un camino enorme por recorrer. La inteligencia artificial tampoco es la panacea. Se encuentra con muchísimos problemas que hay que investigar para resolver. Por ejemplo, una cosa que me hace mucha gracia, que es la paradoja de la multidimensionalidad. La redundancia de datos, si tú tienes marcadores proteómicos y genómicos, y si están diciendo lo mismo, y tú estás aumentando el efecto de predicción. Bueno, y en este contexto que os estoy contando, y me dejáis que hable 10 minutos más y ya acabamos. Pues surge que en España alguien iluminado, yo sé quién, la que ahora es secretaria de Estado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se le ocurrió apostar definitivamente por la medicina personalizada, un poquito siguiendo también la tónica de toda Europa, porque claramente es el presente ya actual de la medicina, pero tenemos problemas claros de traslación y tenemos problemas, y es claramente el futuro. Entonces desarrollaron un programa, hicieron primero hace 2 años una base, sacaron a concurso a través del Instituto de Salud Carlos III, la base estructural sobre la que descansa toda la Estrategia Nacional de Medicina Personalizada, que es una estrategia muy importante. Este programa se llamó IMPACT. IMPACT tiene 3 partes. Una es una cohorte de 200.000 personas con seguimiento. El programa de Impact Cohorte lo coordina Marina Pollán, que es la directora del Centro Nacional de Epidemiología. La idea es, España no tenía ninguna cohorte, la tiene el Reino Unido, Alemania, casi todos los países, pero España no la tenía. Es una cohorte de 200.000 personas en las que se recoge información clínica e información genómica. Un segundo programa es de datos. Esto lo coordina Alfonso Valencia, que es el director de la parte genómica del Barcelona Supercomputer Center. Porque imaginaros si tienes que meter datos clínicos, datos genómicos que consumen tantísimo, necesitas una estructura, necesitas mucho sistema de computación. Esto va a funcionar como lo que se llama un EGA federado. Y lo tercero es el programa de genómica que coordino yo. Este programa lo que pretendía era primero tener unos centros donde se pudieran hacer análisis genómicos con muchísima capacidad y a coste bajo.
y después utilizarlo para resolver algunos problemas de la vida diaria, lo que se llama ejemplos de aplicación. Que la idea era, o lo que nos pedía la convocatoria, era básicamente algo que fuera útil, que se hiciera en todo el país en condiciones de equidad y que no se pudiese hacer, no se hiciese normalmente. Y entonces lo que hicimos, lo primero fue, bueno, también tuvimos que trabajar mucho en la parte ética y legal, porque algunos programas europeos, como el programa de Baviera, se cayeron por no tener consentimientos informados adecuados, porque aparte del consentimiento de diagnóstico clínico, lo que exigimos a todos los participantes es que firmen un consentimiento de uso compartido de datos. O sea, que esos datos se puedan después utilizar. O sea, a todos los que participan en el programa les requerimos ese consentimiento. Y se establecieron, tenemos previsto 3 grandes centros de secuenciación de altas capacidades en España. Estos 3 centros son, de 3 a 5 centros. En este momento hay 3. Que son el CENAC en Barcelona, Nasertic, que es una empresa pública navarra, y nuestro laboratorio. Son los 3 centros que hay. Le pedimos unas características, porque no solo es tener un secuenciador de altas capacidades, es tener robótica, tienes que tener una capacidad de almacenamiento en local de más de 4 petabytes, tienes que tener LIMS, tienes que tener una serie de cosas. Y después lo que hicimos fue una red clínica, para que todos los pacientes que tuviesen algún tipo de problema pudiesen beneficiarse del programa. Con coordinadores en cada comunidad autónoma. Aquí el coordinador es José Luis Fernández Luna, del Valdecilla. Pero la idea es que tenga todo el mundo acceso, todos los pacientes de toda la gente que tenga necesidad. Y es una red clínica, ya os digo, grande. Nosotros en Galicia, como esto iba a afectar solamente a los principales hospitales, lo que hicimos fue un vídeo divulgativo para que hasta también los pequeños hospitales y comarcales y todo, si algún profesional se diese cuenta de algún paciente que se pudiese beneficiar del programa, que se pusiese en contacto con el coordinador regional. Y la idea es hacer todas las enfermedades raras no diagnosticadas en las que se haya hecho lo que consideramos el standard of care, que es exomas. Si es una enfermedad rara no diagnosticada, que el exoma dio negativo, se puede beneficiar del programa, todos esos pacientes. También, esta es la verdad que este paquete de trabajo de enfermedades raras está funcionando súper bien. También estamos haciendo un mapa en España de ensayos funcionales. Muchas veces tenemos mutaciones de significado incierto, que no sabemos realmente cuánto valen, pero hay muchos ensayos funcionales que hace mucha gente del país y que muchos los ofrecen. Y entonces estamos haciendo todo un mapa para esto. Bueno, y otras muchas cosas. Como os decía, también requerimos obligatorio campos HPO. O sea, no nos vale que nos digan autismo, tienen que rellenar más campos. Tenemos que tener campos HPO hechos porque tenemos mucho trabajo y hay que diagnosticar bien, y esto nos lo facilita. Y yo os digo que damos cursos de entrenamiento para hacer campos HPO para todos los que quieran. El segundo ejemplo de aplicación es cáncer hereditario no diagnosticado, con los mismos criterios que lo anterior. Pero también hemos incluido lo que es cáncer primario de origen desconocido. Esto es mutación somática. Pero en mutación somática tenemos que progresar muchísimo todavía en estándares, porque en este momento cada laboratorio hace casi lo que quiere, o se pasa mucho a laboratorios privados y hace falta definir estándares, porque si no, no son reproducibles los resultados. Y puede ser un buen ejemplo. El cáncer primario de origen desconocido es un cáncer que es muy importante poderlo secuenciar porque hay muchos pacientes que se podían beneficiar de mutaciones accionables con fármacos, sobre todo ligados a anticuerpos monoclonales. Y bueno, esto no os lo voy a contar, pero sí esto último, que es el último ejemplo, que es el último paquete de trabajo, es farmacogenética. Necesitamos progresar en la implementación real de la farmacogenética en el país. En Galicia lo estamos haciendo, en alguna otra comunidad de Extremadura también bastante bien, en otras mucho más pobremente. Necesitamos también que esos laboratorios tengan
proficiency testing, que tengan acreditación, que tengan estándares de calidad. Y dentro de este paquete de trabajo, una parte muy importante es hacer los primeros proyectos piloto de estima de riesgo de enfermedad común, porque tenemos que definir estándares. En este momento hay varios ejemplos de cosas que realmente se pueden ya pasar a la práctica clínica. Esto es, por ejemplo, lo que se está haciendo en Reino Unido para estas enfermedades, que son diabetes tipo 2, cáncer de próstata, bowel cancer, cáncer colorectal, de mama, enfermedad cardiovascular, osteoporosis y glaucoma. La idea es predecir el riesgo antes de que esto ocurra. Nosotros vamos a hacer un proyecto piloto empezando con cáncer de mama. Espero que participe también Cantabria. La idea es, imaginaos qué mal lo hacemos. Ahora, para prevenir cáncer de mama, aparte de mirarse y tal, hay una mamografía con un cutoff que es la edad. La edad, evidentemente, es un criterio de riesgo, pero ni mucho menos es el único. El riesgo genético no es que sea mucho, es el 28%, es un poquito más que la cuarta parte del riesgo, pero lo conocemos perfectamente bien. Claro, si añadimos al riesgo genético otras cosas como pueden ser PMI, nuliparidad, riesgos individuales, ambientales, que está conocido cuál es el riesgo relativo, podemos predecir bastante bien. Y hay programas desarrollados dentro de consorcios europeos, alguno que coordiné yo por la Universidad de Cambridge, como Boadicea, que te permiten calcular muy bien el riesgo y que son programas validados. Entonces estamos en el momento oportuno de la traslación. Claro, siempre hay que validarlo a nivel local. Y entonces la idea es ejecutarlo. La idea es que una persona puede no necesitar una mamografía en su vida, pero otras pueden necesitar una mamografía a los 30 años. Una vez te haces la mamografía, que también la tenemos incluida dentro de lo que es la estima de riesgo, por densidad mamográfica, te cambia la estima de riesgo. Y puedes decir, a este hay que hacer otra mamografía dentro de 2 años, pero este no hay que hacerla ya en la vida, que tiene riesgo nulo. O sea, gastándose el sistema de salud lo mismo, te previenes mucho mejor. Y esto va a ser la realidad para toda la medicina en todo aquello que sea accionable, porque no todo lo es. Imaginaros, puedes a lo mejor predecir muy bien. Las enfermedades psiquiátricas tienen un componente genético brutal. La heredabilidad, es decir, el componente genético en el total de genes y ambientes de esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, es superior al 80%. Pero, ¿de qué te vale predecirlo si no tienes nada que hacer? Sería ridículo para que la gente se pusiese muy histérico. O sea, solo en aquellas cosas que pueda realmente hacer o poner medidas preventivas para poder hacer. Hay que enfrentarse también con otros problemas de tipo ético, de tipo de impacto social, cómo reacciona la gente. En este sentido, hay algunos ejemplos de programas en Europa, los más avanzados Finlandia, Estonia y Baviera, donde se hacen para muchos riesgos genéticos y parece que la respuesta de la población está siendo muy bien, muy buena, y también la satisfacción de los profesionales. Pero, y ya con esto acabo, hay otra cosa en la que el riesgo genético, que supone, ya os digo, un 50% del total del riesgo de una enfermedad, en unas cosas más y en otras menos, lo calculamos bien. Mirad, cuando se calcula esto que os decía de los GWAS y de la estima de riesgo de un SNP, que son estas variantes, tenemos que utilizar un proceso que se llama imputación, que es un proceso de inferencia estadística a partir de unas bases de datos muy grandes que hay de datos que no conoces. Para eso utilizamos siempre una cosa que se llama el TopMed, una gran base de datos americana con un servidor que es el de Michigan, que se llama Minimac, y que es sobre todo población europea, americana o inglesa. Y claro, predice súper bien en población inglesa, pero ya incluso en población, ya no digo como de la India, de Italia o así, predices peor. ¿Entendéis? Entonces, por eso nos entró la obsesión de decir, queremos un TopMed europeo. Y entonces es por lo que es una de las partes más importantes de una gran iniciativa europea que se llama el programa del 1.000.000 de genomas. Queremos predecir en Europa bien. Y para eso necesitamos secuenciar los genomas completos de 500.000 europeos. De ellos, a España le corresponde un 10% de la población europea, 50.000 personas de la población española.
que tenemos que estratificar bien, porque en ello nos va a venir la estima de riesgo. Y es otra parte que va a venir dentro de este programa IMPACT. IMPACT, como digo, es esta base estructural muy ligada estrechamente al 1.000.000 de genomas, que es prácticamente lo mismo, y sobre la que se están lanzando a su vez muchísimos proyectos. En el mes de junio va a salir una convocatoria por 70 millones de euros, IMPACT son 30 millones, para proyectos que se ejecuten sobre esta estructura de IMPACT. Es el IMPACT 3, porque ya hubo un IMPACT 2 el año pasado. O sea, realmente la apuesta de España por la medicina personalizada pues es evidente. Y yo me alegro mucho porque yo sí que veo que es una realidad que tenemos que mejorar y un futuro próximo para el que nos tenemos que preparar. Y yo por eso, nada, os agradezco mucho que me hayáis invitado. Javi, muchas gracias por haberlo hecho, que para mí es un placer estar con vosotros. Este es mi grupo. Si vais por Santiago, será un placer enseñaros todo aquello, que os iba a gustar, porque es súper bonito. Estoy muy orgulloso, sobre todo el ambiente, que es como el de este hospital. Todos son mimitos y cariños y eso está súper bien. Y después también agradecer a toda la gente que está involucrada en IMPACT. Solo en IMPACT Genómica hay más de 1.000 profesionales involucrados. Me está dando un trabajo que te cagas. Pero que te cagas. Mira que tuve proyectos europeos grandes. Ninguna cosa me dio tanto trabajo en mi vida como esto. Pero también es cierto que es muy ilusionante porque ves que este programa en cualquier país del mundo sería irrealizable porque toda la gente que trabaja para esto, como hacemos para el sistema de salud casi, lo hacemos gratuitamente todos. O sea, aparte de nuestro trabajo de la clínica diaria, todo el mundo vuelca esfuerzo. Y la verdad que yo por eso le estoy muy agradecido a todos los que participan, a los pacientes también, lógicamente, porque también sin ellos y sus consentimientos, es decir, que lo entiendan, pues tampoco sería realizable. Pero de verdad que veo que en esto, que por aquí van los tiros de la medicina nueva y que hay que prepararse para esto, que ya os digo que en algunas cosas en predicción de riesgo es un futuro súper próximo, ya casi un presente, y en lo demás es un presente que tenemos que saber implementar bien porque no lo hacemos bien. Y es lo que os quería contar. No sé si se entendió y si os aburrió. Y me queréis preguntar cosillas. Cualquier pregunta es bienvenida. Cuéntame. Hablar altísimo, que estoy medio sordo por culpa de tanta pesca submarina. Va a tener buenos días. Ante todo, agradecerle la charla, que ya sé que ha sido durísimo el poder concentrar en 3/4 de hora lo que le lleva viviendo pues unos 20 años, más o menos, o más, igual todavía. Pero la pregunta era, ¿cómo puede contenerse o evitar que la industria privada, la farmacéutica, las aseguradoras, entren en estas bases de datos para impedir que el usuario final se vea perjudicado? Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, la protección de la información que se va a generar. Esa protección de la información hay que hacerla. Y yo creo que está relativamente bien hecho. Pero vamos, entiendo que casi todo es hackeable. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos todo siempre en local. Ni siquiera trabajamos en la nube nada, ni con encriptación en nube. Todo siempre con muchísimos sistemas de seguridad. Otra cosa es si las aseguradoras en el futuro, garantizando lo público, tendrán derecho o no a hacer estimas de riesgo poligénico en los asegurados. En ese sentido, solamente hay una sentencia de un tribunal europeo en la que, con una estima de riesgo que no es poligénico, sino que es para cáncer de mama hereditario, que consideraron que la compañía de seguros que lo hacía tenía razón. Porque a fin de cuentas calcula el riesgo compartido entre asegurados y es una estima de riesgo para hacerla mejor. Pero es un tema de debate ético y legal que puede ser discutible. Desde luego, si no está asegurado una prestación de salud, sería una locura. A nivel, un sistema social de salud. En sistemas como sistemas más como el resto del mundo, que no es Europa, que depende todo básicamente de seguro privado. Esto puede provocar unas diferencias en el acceso a la salud brutales. Hay que tener muchísimo cuidado. La estima de riesgo poligénico de enfermedad común viene disparada. Hay que hacerla bien.
cómo implementar en el sistema público hay que hacerlo con cuidado y en aquello que sea realmente trasladable y poco a poco. Me da mucho miedo todo lo que es la genómica dirigida al consumidor, generalmente sin estándares y casi siempre vinculada al negocio. Compañías como MyHeritage, 23andMe ya te hacen estimas de riesgo poligénico, como te hacen estimas de dónde eres, de dónde son tus antecedentes. Que es todo sin estándares y es un gran negocio. Porque no solo pagas, sino que yo, por ejemplo, ahora quiero hacer un proyecto de COVID o así y tengo que pagar 15.000 euros para los datos de 23andMe. Esto sí que me da miedo. La genómica dirigida al consumidor, que la gente alegremente va y se hace un análisis genómico de algo sin información previa, sin educación, como un gran negocio global, me da pánico. ¿Más preguntas? Preguntáis mucho menos que mis alumnos de medicina y mucho menos además que los niños de 12 años. Estáis en la etapa de la adolescencia tardía. Ángel, gracias por la presentación, que yo creo que ha sido súper clarificadora y hiperdocente. En relación con lo que decía de los finlandeses y eso del final, ¿tú crees que realmente estamos preparados como sociedad para dentro de 5, 6 años, 4 años, que cada uno eso, pues, se nos hagan los PRS? ¿Tenemos capacidad realmente para asumirlo, para implementarlo en la práctica clínica o crees que queda más lejano? En este momento no tenemos nada. Yo creo que la introducción de esto hay que hacerla con cuidado. Yo por eso, un programa como Estonia lo están haciendo en todo, no lo veo. Veo además que hay que trabajar mucho en varias cosas simultáneas, porque no solo se trata de hacerlo, sino de ver otros criterios sociológicos, psicológicos y hasta éticos y legales. Entonces yo creo que hay que introducirlo poco a poco en aquello que realmente puede tener una utilidad. Estamos empezando con cáncer de mama, quizá hubiera sido más lógico cáncer de próstata, porque es más heredable, bastante más, unido a PSA y otras cosas, porque siempre hay que unir biomarcadores genómicos con otros biomarcadores clínicos o epidemiológicos para tener una estima adecuada de riesgo. Pero sí que me parece que es por lo que hay que empezar. Y después ir poquito a poquito, porque tienes también que montar un sistema. Realmente hacer la parte analítica es relativamente barata. Imaginaos hacer 1 millón de SNPs hoy día vale 1 millón, que para hacer un PRS puedes necesitar 150 SNPs. Hacer 1 millón de SNPs vale 30 euros. Si tienes un sistema que te calcula todo el riesgo, es que es un momento hacerlo. Y si lo puedes unir a una estructura de screening, parece de utilidad. Pero yo creo que hay que hacerlo poco a poco, pero hacerlo. Porque tampoco puedes ir al margen del mundo que va. Sí puede tener una utilidad clínica importante para anticiparte a un problema. Yo creo que y sería una irresponsabilidad tampoco no hacerlo. Riesgo cardiovascular creo que también va a ser bastante inmediato. Porque puedes implementar medidas dietéticas o medidas de algún tipo y decir, mira, tú mucho cuidado, estás en riesgo extremo. Y riesgo cardiovascular, la heredabilidad es del 50%, del cual conocemos un 35%, más o menos. Entonces, realmente creo que hay que ir por estos grupos poco a poco, con pilotos, pero que va a ser una realidad clínica, es evidente. Me imagino que la primaria va a tener que estar muy, no sé muy bien cómo será el esquema organizativo, pero por eso también hay que hacerlo, hay que pensarlo a nivel de lo público. Y ahí, por lo que comentas, creo que al final el papel del médico, muchas veces tenemos ya con análisis, con radiologías, con cosas, pero el papel del médico diferenciando para su paciente concreto el valor que tiene todo este estudio, al final es datos que el médico va a tener que valorar en cada caso particular también para ver eso, riesgo-beneficio concreto, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante que tengamos en cuenta que toda la tecnología que tenemos en unas cosas que hemos ido teniendo de tratamientos, incluso ahora también la genómica, al final lo que nos pone es herramientas para que el médico
en cada caso particular decida qué es lo mejor para su paciente, ¿no? Yo creo que ahí todavía revitaliza más el papel del médico como figura. Yo creo que esto es un poco lo que tenemos que aprender todos, ¿no? Sí, esto es un campo más que... Pero absolutamente. Mira, las tecnologías son herramientas que te permiten afinar cosas, pero lo que es el diagnóstico médico, todo es que es lo que es esencial, y sobre todo lo que es el trato con el paciente y la comunicación, lo que es esencial. Lo que se hace a lo mejor en un hospital así que un hospital más grande. Eso es lo que es vital. Mira, el otro día hablábamos de un caso en nuestra familia que después de hacerle 20.000 radiografías, una persona se murió de un tumor de ovario porque nadie le había palpado la barriga. Eso es una tragedia. Entonces, que la gente pueda confiar en la tecnología para poder hacer diagnósticos y no haga pues una exploración clínica adecuada y un tiempo dedicarle para... Esto es lo que no es lógico. La tecnología o las cosas de predicción nos debe ayudar. Y nos debe ayudar sobre todo a poder hacer diagnósticos más rápidos para poderle dedicar más tiempo a las personas. Pero obviamente es algo que no se puede... Y yo también siempre a mis alumnos les digo, medicina personalizada, vale. Pero tan importante, y tiene además razones biológicas, como la medicina personalizada es el trato personalizado. Entender que cada paciente es una persona única, que necesita cariño, que está en una situación de dificultad. Es algo que es vital. Yo no sé, Javi hablaba de lo del MIR y todas estas cosas. Yo es un sistema que odio. No, me parece, no la formación MIR, que me parece súper buena. El examen MIR no lo entiendo, porque yo no es lo que le pido a un médico. Yo a lo mejor si contrato en mi grupo a una persona para hacer asesoramiento genético, no quiero una persona que tenga una supermemoria, sí que necesito una persona que tenga empatía, que sepa comunicar, que le sepa coger una mano a un paciente, que le dé cariño, que tenga superpaciencia, que lo viva, que le pueda dedicar mucho más tiempo y que tenga eso de ahí. Eso es lo que quiero. Eso no me lo valora para nada ese examen. Me da igual que sea el número 1 del 1000 o el 17.000, es que me da igual. Necesito un perfil determinado. Y entonces, esto es por donde me parece que debe de ir. Y bueno, os puedo hablar más cosas porque ese cariño, que insisto en ello, no penséis que no tiene relaciones biológicas. Yo hablé mucho de genómica, pero no de epigenética, o sea, los cambios que el ambiente produce en los genes a través de varios mecanismos. Los más importantes se llaman metilación y acetilación de histonas. Pero son cambios muy sutiles. Mira, si tú coges dos ratones genéticamente idénticos y los alimentas a uno de porquerías y a otro bien, se metila distinto y entonces hasta le cambia el color de la piel. Los que se alimentaron mal tiene mucho más cáncer, obesidad, una vida media mucho más baja. Pero también tiene un experimento muy bonito en Nature Neuroscience, donde ratones genéticamente idénticos, algunos se separan a las crías de las madres y otros se dejan con las madres. Y se metilan distinto, oxitocina y otros genes. Y entonces los que se dejan con las madres viven más, tienen menos problemas. Le pasa lo mismo, con algo tan sutil, que influye en la metilación. Yo por eso cuando un paciente le da un cariño, un médico le da un cariño a un paciente y lo veo yo que lo trata así con cariño, siempre digo yo, aparte del bien psicológico que hace, yo siempre digo que bien lo estará metilando, porque os digo que esto es verdad. En fin, no os aburristeis. ¿Os gustó? Y tenéis mucho trabajo hoy. Bueno, pues a trabajar, yo me voy a tomar un café. Yo charlas a las 8 de la mañana.